Bueno, muy bien, tenemos una visita a un economista, porque hoy ha sido una mañana para hablar de números, de no llegamos a fin de mes, cómo ser para alquilar, cómo ser para mantener un auto. Todo cuesta y cada vez más. Entonces, Hernán Lester nos va a aclarar un poquito, o dar algún tip o alguna clave cómo ser, o nos va a decir lo que nos dijo una vez Milei, la única salida es Ezeiza. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Sí, algunas cuestiones. Recién mencionaba, por ejemplo, el caso del transporte. Efectivamente está previsto un aumento de transporte en el segundo semestre. Es correcto lo que mencionaban. De hecho, el objetivo del gobierno había sido duplicar las tarifas del transporte y la realidad es que a junio llegan al 70% de aumento. Es decir, para lo que tenían previsto falta un 30%, con un aditamento. En realidad no se sabe bien, en la misma entrevista que le realizaron a Dietrich, le preguntaban cuánto había sido o cuánto era del aumento la reducción de los subsidios y nunca terminó de responder eso, con lo cual no se sabe si es margen de rentabilidad o quita de subsidio. Tal vez nos encontramos en junio que la parte importante del aumento está relacionado con aumento de rentabilidad y tenemos que seguir sacando subsidios. Y la pregunta es, no solo en el transporte, sino también en los servicios, ¿hasta cuándo van a seguir aumentando para ir disminuyendo los subsidios y cuándo se terminan los subsidios? ¿No? Bueno, Porque... esa es la gran incógnita. Todo indica que este año naturalmente va a ser así, tanto gas como electricidad en el segundo semestre, probablemente entre octubre y noviembre, igual que el año pasado, tengas nuevamente aumentos. Y lo más probable es que en el 2019 continúes con los aumentos. El gobierno había planteado originalmente que lo iba a hacer en 2 años, después lo estiró a los 4 años del gobierno, con lo cual estamos, digamos, en línea con lo que tenía previsto el gobierno desde el origen, ¿no? Sí. Bien. Hernán, yo te quería preguntar, hay una meta propuesta por el gobierno de un 15%. ¿Ese 15% se convirtió en una utopía? Porque con el diario del lunes, estos aumentos de los que estamos hablando todos los días, pareciera inalcanzable. Sí, es una utopía. Es La una realidad utopía. es una utopía. A ver, me recuesto en los datos. 1,8 en el mes de enero, 2,4 en el mes de febrero. Probablemente la inflación en el mes de marzo esté por encima del 2%. Hace 2 días atrás salieron el relevamiento del Banco Central de las expectativas inflacionarias. Dice que para abril es 2,1. Si yo hago la multiplicación de esos 4 meses, tengo en los primeros 4 meses 9%. Es imposible que lleguemos al 15%. Hasta diciembre. Y ese mismo relevamiento habla de 20,4. Superó el 20% en las expectativas. Estamos hablando de un relevamiento que se hace sobre las expectativas de aquellos que tienen una tendencia más bien o que tienen una mirada económica más parecida a la del gobierno, con lo cual yo diría que es más bien un piso. Sí, Gabriel. ¿Y qué le queda, Hernán, entonces al trabajador? Digo, porque la paritaria está, la mayoría están cerrando alrededor de un 15%, algunas con una revisión para octubre o para diciembre. ¿Cómo hace el trabajador para manejar todos estos aumentos? Bueno, un escenario realmente muy complicado. Nosotros, este año ustedes saben que la mayoría de las paritarias se acordaron en el orden del 15% justamente con una cláusula de rediscusión en la medida que supera la inflación, en general en octubre. Previeron en octubre. Ahora, si yo me recuesto por ejemplo, sobre el relevamiento del Banco Central, llego al 15% en agosto. O sea, en agosto tendríamos que volver a discutir paritarias o el aumento de las paritarias para no quedarnos desfasados los trabajadores respecto de la inflación. Yo creo que es un escenario muy complejo. Creo que el gobierno ha planteado este cambio de la cláusula gatillo automática por una cláusula de rediscusión para evitar justamente que las paritarias sigan, digamos, en el orden de la inflación y en definitiva los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Además, en el medio hay un montón de peros y la inflación es representativa de ese sector, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que no vale la pena ahondar en este momento, pero que la verdad si uno especula un poquito, y yo creo que a fin de año los trabajadores habrán perdido parte de su poder adquisitivo en el 2018. Bien, lo sumamos entonces a esta mesa. Leandro Santoro, muchísimas gracias por estar acá, el politólogo. Y bueno, para pensar y analizar justamente estos aumentos, ¿no hay bolsillo que aguante, Leandro? No. Pero además, lo triste es que la política inflacionaria del gobierno es justamente la pérdida de poder adquisitivo del salario. Cuando vos escuchás a los ministros que desarrollan su teoría acerca de por qué va a bajar la inflación, dice que el primer punto que hay que tener en cuenta es que tal como les pide el Fondo Monetario Internacional, la pauta salarial, que según ellos es un componente del costo, digamos, y genera inflación, va a estar por debajo del resto de los promedios de los precios de la economía. Así que es muy triste. O sea, perdón, a ver si te entendí. La idea es hacer perder poder adquisitivo al trabajador para que tenga menos dinero para salir a la calle y con eso bajar la inflación. Usarlo de Mirá, ancla. puede parecer muy perverso, pero si la gente que está en casa por ahí dice, no, yo soy legislador de Unidad Ciudadana, además de ser politólogo, ¿no?
Métele que la gente diga, no, este muchacho es kirchnerista, entonces me está diciendo algo para contaminarme el pensamiento. Que se meta en internet y que googlee cuáles son las recomendaciones que dio la directora gerente del Fondo Monetario Internacional hace 10 días cuando estuvo en la Argentina. Porque además, no es que te lo ocultan. Cuando venís a un estudio de televisión y lo planteas así, mucha gente dice, no, no puede ser, tiene que ser una manipulación de la oposición para hacer lo que dieron al gobierno. No, vos entrás, podés googlear, buscás las declaraciones de la directora gerente del fondo y después buscás las declaraciones del ministro de Hacienda que reafirman esa tesis, que lo único que se puede hacer para bajar la inflación es que los salarios cierren por debajo del promedio proyectado de las metas que tienen proyectadas realmente el mercado, que está obviamente arriba del 20, tal cual lo dijo Hernán. ¿Coincidís, Hernán? Sí, sí, claramente. Hay algunas cosas que se subestiman además en lo que tiene que ver con el impacto de algunos aumentos. El caso del gas, que es quizás el más conocido. Cuando yo aumento el gas pago la boleta de mi casa más cara, la paga el empresario también más cara, pero además aumenta el GNC, con lo cual, digamos, si tengo un auto con GNC pago más caro, pero además se encarece el transporte que lleva los productos, con lo cual cuando voy a la góndola pago más caro porque el supermercado también paga y el productor pagó más caro el gas, Claro. pero además lo pago por la transferencia del costo en el transporte. Es decir, hay una multiplicidad de efectos en lo que tiene que ver con los aumentos de algunos, diría de todos los servicios, que es realmente muy negativo. Bueno, eso lo dijo el propio Aranguren, ¿no? Cuando fue el tarifazo de 2016, que Aranguren dijo, sí, no calculamos, no nos dimos cuenta de la magnitud que iba a tener. Hicieron el cálculo del primer efecto, ¿no? El que tenés vos en tu casa. De nuevo, el problema es que el bolsillo no resiste, esta es la realidad, y en general lo que uno está viendo es que los gremios que se resisten básicamente a perder poder adquisitivo, bueno, sufren la persecución del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, me refiero particularmente a los docentes. El caso de los bancarios es paradigmático, es un caso donde les han ofrecido 9%, ya ni siquiera el 15%, ¿no? El 9%, Hernán, y están tironeando ahí a ver qué hacen. ya que hablas de persecución, ha instaurado una polémica si es persecución o no lo que sucede con Lula da Silva, el expresidente de Brasil, en estas horas que el arresto parece inminente. ¿Cuál es su opinión? A los dos les quería preguntar con respecto a este tema. No, yo no tengo ninguna duda que es persecución. Lula está encabezando todas las encuestas y lo más triste de todo es que el argumento que utilizan para encarcelarlo es un argumento absolutamente incomprobable, que es que el tipo era dueño, sin tener título de propiedad, de un departamento de 3 ambientes en una zona costera de Brasil. No hay antecedente en el mundo que se le haya pagado una coima a un funcionario público con un bien registrable. ¿Entendés? Porque eso queda registrado. Yo te digo, esta casa es tuya, pero si no te doy la escritura, no es tuya. Sí, sí, sí. Bueno, no hay escritura, Lula nunca estuvo ahí. Vos que va a seguir entonces ahora, no solo Brasil, ¿no? Sino este proceso electoral. Sí, dos cosas. Primero, hay una frase que solía decir Lula, que era, nunca imaginé que iba a ser tan resistido poner un plato de comida en la casa de una persona pobre. Y me parece que ilustra muy bien políticamente qué es lo que está pasando, porque la persecución claramente es política. Lo que decía Leandro es muy claro, lo que pasó con Dilma, pero lo que pasa con Lula en particular, a mí no me queda tan claro, digo, son momentos sensibles y hay que ver qué hace no solo Lula, sino el PT y qué hace el pueblo de Brasil de ahora en más. A prima facie, naturalmente, los ganadores son aquellos que comparten en términos políticos y económicos la mirada de Macri, con lo cual podríamos colocarlo como ganador, pero creo que hay todavía cartas por jugar y que hay discusiones pendientes. Hay una grieta muy importante, perdón, discúlpame Hernán, en Brasil con respecto a quienes apoyan a Lula y quienes lo quieren tras las rejas, ¿no? Bueno, pero claramente, la verdad que si había elecciones hoy y Lula podía ser candidato, iba a ganar, con lo cual están en un escenario realmente muy complicado. En el escenario electoral es realmente muy complicado. ¿Qué hace toda esa gente que quería ¿Y votarlo? cómo afecta toda esa situación en Brasil política y económicamente a nuestro país? ¿Afecta o no? Bueno, hay que ver cómo se mueve la actividad económica. En general, este tipo de hechos naturalmente no tienen resultados positivos. Es probable, vamos a ver cómo evoluciona la vida económica de Brasil. La Argentina tiene una íntima relación comercial con Brasil de arriba del 20%, con lo cual cualquier cosa que pase allí naturalmente nos afecta a nosotros y esto sí creo que es importante. Insisto, hay que ver qué pasa, si hay un efecto en el crecimiento, en el magro crecimiento de Brasil que viene sosteniendo
con mucho esfuerzo y que realmente a nosotros no nos ha impactado positivamente de ninguna manera, ¿no? ¿Y en lo político, Leandro? Temer- ¿Cómo impactará, no? Mira, si el proceso que lleva adelante Temer de una suerte de reconversión conservadora, restauración conservadora en Brasil, se consolida, creo que es un problema porque la derecha argentina se mira en el espejo de Brasil. O sea, Brasil primero sacó la reforma laboral, inmediatamente en la Argentina se empezó a plantear la necesidad de ir en esa misma dirección. Ellos ahora están... Incluso, si mal no recuerdo, se nombró en ese momento, se puso como ejemplo, ¿no?, lo que viene pasando en otros países, como por ejemplo Brasil. No, está claro, o sea, se miran en Brasil. O sea, yo creo que Temer y el grupo de poder que gobierna hoy Brasil, con la cadena Globo al mando, va a ir por una agenda de reformas más agresivas, más antitrabajador, más antiobrera, porque ellos en la teoría de que para que haya inversiones lo que tenés que hacer es garantizarle condiciones absolutas de rentabilidad del capital y desentenderte de lo que le pasa al laburante. Sí. Entonces, si eso se consolida, creo que estamos frente a un problema. Y en términos económicos, coincido con el diagnóstico de Hernán recién, o sea, Brasil es nuestro principal socio comercial, las exportaciones en la Argentina Sí. tienen muchísimo que ver con lo que le pasa al mercado doméstico brasilero, y si hay retracción en el mercado brasilero, probablemente eso empeore la situación. Bueno, estamos ante un panorama, digamos, bastante interesante por un lado, pero no deja de ser preocupante, ¿no? ¿Qué pasos le queda ahora a la defensa de Lula? ¿Acudir a algún organismo internacional? Porque ya la justicia ya le dio la espalda, es decir, tiene plazo hasta hoy, hasta las 5 de la tarde, para presentarse voluntariamente, incluso Sí. dijeron que no lo iban a esposar, digamos, una especie de, entre comillas, respeto a la investidura y demás. Pero ¿qué le queda ahora a Lula? Yo Digamos, entiendo como que último tiene agotadas recurso. las instancias en la vía judicial. No soy un experto en la temática, mucho menos en el caso de Brasil, pero tengo entendido que no tiene... Sí, ya agotó las instancias judiciales claro, permitidas con lo justamente. cual- De y hecho, la perdón, votación. en realidad una vez que vaya preso, Sí. puede presentar otro recurso de amparo y ahí existe y de hecho crece la posibilidad de que lo liberen una vez que quede preso, porque una de las juezas del Supremo Tribunal de Justicia que votó finalmente en contra de Lula, dijo que lo hacía solamente porque Lula no había estado preso y ella votaba a favor de los presos, dándoles ese recurso de amparo. Entonces es muy probable que una vez que Lula caiga preso y se presente otro recurso de amparo, ahí sí salga favorable. Esto, claro, habrá que verlo después.